Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio número 12 del podcast Amor con Leche. Recordar como siempre que este proyecto forma parte del TCU, Estrategias para la Promoción de la Lactancia Materna Efectiva y Prolongada. Mi nombre es Luis Cueva y como siempre me acompañan Ale y Joa. ¿Cómo están, chicas? Hola. 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 Después de un corto break, volvemos con este episodio que se llama Las Madres Opinan, como parte del bloque cultural del podcast. La idea de este episodio es compartir con ustedes algunos comentarios que nos brindaron mamitas sobre tres temas: sexualidad, recuperación después del parto y estigmas sobre la lactancia materna. Para ello se realizó un formulario en el que se recogieron diversas opiniones y consideraciones de las mamitas sobre estos temas. Entonces, más o menos esta va a ser la dinámica del episodio, donde vamos a comentar estas respuestas y después entre nosotros como conversar sobre ellas. Asimismo, el equipo de podcast quería hacer este pequeño cambio en la dinámica como conmemoración al Día de la Madre que ya está próximo a ser celebrado. Y nada, desde los integrantes de Amor con Leche queremos saludar a todas las madres que nos oyen y reconocer esa labor que es ejemplo de amor y entrega, el ser mamá. Me permito compartirles unas frases por este día, ¿verdad? Si de todas las muestras de afecto y de todas las acciones honestas y generosas de las cuales nos sentimos orgullosos, se pudiera descubrir el primero y el verdadero germen, lo descubriríamos casi siempre en el corazón de nuestra madre. La maternidad tiene un efecto humanizador. Todo se reduce a lo esencial. Y bueno, para ya dar comienzo al episodio, recordar que nada de este proyecto sería posible sin ustedes. Por ello, con mucho cariño les deseamos un bonito Día de la Madre. Y sin más, empezamos con el tema de la sexualidad. Bueno, primero que todo, el Día de la Madre aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que el Día de la Madre es en otras fechas, en otros países. Entonces, bueno, recordarles que igual es aquí en Costa Rica. Bueno, como dijo Luis, vamos a estar hablando del tema de la sexualidad. Y dentro del form, nosotros pusimos ciertas preguntas como para que ellas nos pudieran dar sus opiniones. Entonces podemos agrupar un poco las respuestas. De la parte de sexualidad, lo primero que me gustaría como comentarles a ustedes es que le preguntamos que qué es lo que se ha escuchado referente a la vivencia de la sexualidad como tal dentro del periodo de lactancia materna. Y muchas madres nos dijeron que es un proceso complejo, que es complicado, que es incluso hasta menos activa por el tema del cansancio. Incluso lo mencionaban como un tema tabú. También hubo una respuesta que me llamó mucho la atención, que dice que la mujer es que pierde el interés en general por la actividad sexual, pero no siempre es el caso, que esa es una de las cosas que vamos a discutir. Y que también la madre no vuelve a disfrutar de los orgasmos de la misma manera que antes que el embarazo. Eso es algo curioso. Básicamente la sexualidad queda en un segundo plano, porque el deseo sexual termina siendo algo escaso. Y este tema también es causa de muchas discusiones entre las parejas. Eso es muy importante que nos mencionaron. Y vamos a estar comentando. Otra pregunta que les hicimos es que si ellas creen que la experiencia de su sexualidad durante la lactancia haya sido satisfactoria. Y aquí el 57% de las mamás, que de hecho fueron 14, nos dijeron de que no. Entonces vemos que es un porcentaje bastante alto, aunque la cantidad de respuestas no fue tan alta, podemos incluso hasta extrapolarlo a muchas mamás. De hecho, dependiendo de esas respuestas, si respondían sí o sí no, nos comentaban por qué es que sí había sido satisfactoria o por qué no. Y las mamás que nos respondieron que sí, me gustó mucho que comentaban que el esposo les respetaba mucho el tiempo, como que les daban ese espacio y la apoyaban, hablaban, tenían como un espacio vulnerable para ellos también como pareja para poder ubicarse en esa nueva etapa. Y las mamás que dijeron que no, comentaban acerca de que, por ejemplo, había muchos cambios hormonales, que los pezones estaban sensibles, que el cuerpo de ellas no se sentía como de ellas, sino que era más que todo para el bebé. Incluso comentaban de que no era tanto ella la que había perdido el deseo, sino que más bien era el esposo. Es algo que pasa mucho, ¿verdad? De que el esposo, la pareja, no hablemos solo de esposos, se puede sentir excluido a la hora de ver como la relación que está desarrollando mamá y bebé. También una mamá, Jocelyn, nos dijo que
su cuerpo ya no lo ve igual y que los pechos de ella ahora los ve como para alimentar, como una fuente de alimentación y no un símbolo sexual. Entonces, además del cansancio, ella comentaba de que sus ganas han disminuido por esa autoconcepción de su cuerpo. También otras mamás nos decían de que ha sido difícil, incluso doloroso, porque hay una resequedad vaginal y pues reforzando la parte de que no se sienten bien con su aspecto físico. Ahora, la otra pregunta era que cómo ellas consideraban que se desarrolla el papel de la sociedad en este tema tan tabú de la sexualidad por parte de la mujer, ¿verdad? Entonces comentaban de que es un tema muy cerrado, o sea, es un aspecto muy cerrado, que no se habla, que casi que es hasta que se señala a la mujer como de que ella tiene que estar privada de ser mujer para poder atender a su bebé. No se separa bien este papel de la madre y mujer como hablábamos hace unos episodios atrás también. Y que me llama mucho la atención, de verdad, porque hay una mamá que se llama Natalia, ella nos puso su nombre ahí, Nati, que es como la única de todas las mamás que nos respondieron que ella es la única que ha tenido como un aumento más bien del deseo sexual, no un declive. Entonces ella nos comentaba de que ella lo veía raro, que más bien ella fuera la del deseo constante y no su esposo. También comentaba que ella se siente sola porque no conoce ningún caso como el de ella. Y eso es parte también de lo que ahorita vamos a discutir, de que no todas las mamás les pasa igual. Y bueno, continuando, comentarios de la sociedad como que la mamá es irresponsable al pensar en ella misma. Y me gustó mucho la respuesta de una mamá, Evelyn Sánchez Guillén, que nos dijo que la sociedad no debería desarrollar ningún papel en algo que no le compete más que a la mamá y al bebé. Eso es algo que a mí me encantaría. Yo creo que aquí a nosotros nos encantaría que a todos los que escuchan este podcast les quede esta frase marcada, ¿verdad?, en sus vidas, porque si todos somos una sociedad, al final de cuentas, cada quien tiene su experiencia individual y cada quien se empodera sobre sus decisiones. Ok, para continuar, ya para terminar un poco de esas preguntas de la parte de sexualidad, las mamás nos comentan de que, bueno, un 85% de las mamás nos dijeron que sí consideran importantes de que haya más educación sexual asociada al tema de la lactancia materna. ¿Y por qué? Nos dijeron para romper mitos, porque hay una brecha que tienen que romper de que hay un pasado y un presente, que hay muchas mujeres que desconocen incluso de métodos anticonceptivos en medio de la lactancia. De hecho, una mamá nos comentó de que lo que ella había escuchado es que la lactancia la protege por 6 meses, cosa que no es tan así, ¿verdad? Creo que hemos comentado antes de que la lactancia no se debería utilizar como un método anticonceptivo. Y bueno, la educación sexual también dentro de la lactancia materna es importante porque va a impactar en el deseo, en el libido de ambos padres, y que al final de cuentas se eduque a todo mundo a la realidad de que todos nos podemos enfrentar en caso de pasar por este proceso, y todas las personas que lo vayan a hacer. Y para terminar con estas respuestas, hay una mamá que nos dijo que la educación sexual es importante porque ya que no se habla de eso, la falta de información puede hacer que las mujeres piensen de sí mismas que hay algo que está mal en ellas. Yo creo que esto es esencial, digamos, a la hora de involucrar la lactancia, más que de la lactancia a la maternidad, porque empezar con ese concepto de que soy una mala madre, como comentamos los episodios atrás, no está bien. O sea, vamos a estar hablando de que es algo natural. Entonces, bueno, ya comentándole un poco las respuestas a ustedes, yo les quería como preguntar un poco de si saben como por qué es que se da esta disminución del deseo sexual. Sabemos de que hay una disminución de las hormonas sexuales, que son los estrógenos y progesterona, y que por eso, por ende, va a disminuir el libido y la lubricación vaginal. Entonces, ¿qué creen ustedes o qué opinan ustedes como de por qué eso está asociado, digamos, al deseo sexual? Porque es importante que las mamás sepan de que esto va a pasar. Sí, claro. Bueno, yo por mi parte, saludarles, ¿verdad? E igualmente, estoy muy feliz de que nos estén escuchando con este episodio en el cual queremos que las mamás opinen. Y respecto a esta pregunta que haces, yo siento que es muy importante aclarar que al ser un proceso natural, por así decirlo, del cuerpo
de las mujeres, está más que claro que van a existir cambios hormonales, ¿verdad? Como vos decís, los estrógenos y la progesterona van a cambiar, por lo que parte de esta educación sexual que estábamos comentando, que es súper importante y que las mamás apoyan que exista, es entender esos procesos de cambio, ¿verdad? Para que cuando exista una disminución o un aumento del libido, como estabas diciendo, pues sea normalizado y las mujeres no se asusten ante estos cambios, ¿verdad? Lo que es también la lubricación vaginal, como decías, que puede haber resequedad o cosas asociadas. Entonces es súper importante educar en estos temas y no simplemente en el hecho del parto, sino como todo lo que lleva a la sexualidad, ¿verdad? Después. Y además, algo que considero un poco importante declarar acá es que sexualidad no solamente es penetración, ¿verdad? Entonces, también como esta comunicación con la pareja que puede ayudar a buscar alternativas de cómo las mujeres se sientan más seguras y así sus parejas también pues colaboren y haya una satisfacción de ambas partes. Sí, exacto, como dice Ale y yo, durante todo este periodo donde se ve un cambio importante en las hormonas de los estrógenos y progesterona. Yo creo que puede variar el líbido entre cada madre, digamos, pero ya la parte esa es importante, la que menciona Ale, la de conversar con la pareja sobre las posibles otras opciones que tomar, ¿no? Durante cada escenario de las diferentes madres. Y es que justo, o sea, de los comentarios que las madres nos dejaron, por ejemplo, de que el esposo, la pareja como tal, las ha escuchado, las ha comprendido y que otros más bien se les ha disminuido el libido, hablamos de que es esencial la comunicación, ¿verdad? Porque en un proceso de sexualidad sí puede que uno también tenga parte sola uno, pero si estás con tu pareja también es importante conversar, así antes incluso del embarazo como después, porque para poder retomar esa sexualidad la comunicación debe ser esencial. Hablamos un poco también de que esa disminución del líbido no es igual para todas las madres. Sabemos que estas hormonas sexuales pueden disminuir, pero en la lactancia hay otras hormonas como la oxitocina y la prolactina que son las que van a estar predominando. Son hormonas diferentes que están asociadas a la felicidad, como al placer, al amor, no tanto como al deseo sexual. Entonces, aquí también entra algo importante que es la autoconcepción del cuerpo. Una mamá nos decía de que su cuerpo ya no le veía igual y que ella misma sentía también de que su cuerpo ya no era suyo, sino que era su bebé. Entonces, parte igual de esta como educación sexual y algo que hablamos hace unas semanas atrás, como de la sororidad, es como la mujer está privada como a poder empoderarse sobre su cuerpo y autoconcebirse de una manera muy diferente ahora de ser mamá. O sea, no porque ahora eres mamá dejas de ser mujer. Y eso es algo muy importante. Unos datos ahí, antes como de poder pasar a la otra sección. Tras el parto, de hecho, no se recomienda el sexo con penetración durante las primeras 4 o 6 semanas por este periodo de recuperación, lo que llaman el tiempo de cuarentena. Y también eso puede ser mayor en caso de ser cesárea. Sabemos que hay pues una herida más complicada. Y algo curioso, una mamá nos comentaba de que a ella se le hacía difícil retomar la sexualidad porque los pechos están sensibles. Y también pues han casos de mamás que van a tener los pezones incluso rotos o lastimados por un agarre un poco complicado de parte del bebé. Entonces, igual lo mismo, hablando de la autoconcepción del cuerpo, esto se puede hacer y esto puede reaccionar con dolor, digamos, si van a haber caricias directamente a los pechos, pero dentro de la comunicación tiene que existir esto de qué me hace sentir más cómoda, cómo podemos avanzarlo, cómo hay espacios o tiempos para esto, con qué es lo que realmente nos puede hacer para poder retomarlo de una manera diferente. Al final de cuentas, el sexo va a ser natural y la lactancia también lo es. Como decía Ale, hay que aprender a aceptar esos cambios. Entonces no sé si ustedes quieren comentar algo más o qué creen acerca de todo esto que decían las mamás. Yo por mi lado pensaría también que es súper importante como todo esto que vienen diciendo de la comunicación, de la comprensión y el respeto, pero más allá, y creo que es algo que ya hemos tocado como en el capítulo 10, el episodio 10, que se llama No estás sola, somos muchas, que es súper importante, ¿verdad?, desmitificar
el hecho de que la lactancia y la sexualidad como tal es algo privado, ¿verdad? Algo que debe quedarse en la casa, que no se debe hablar, que solamente le compete a la madre, sino que debe existir todo un círculo de apoyo, ¿verdad? De información suficiente y actualizada que le permita a la madre discutir de esos temas fuera de la casa, ¿verdad? Que se normalice en la sociedad, como decíamos más adelante, puede que la sociedad a veces ejerza un papel un poco opresor, ¿verdad? O que más bien limita la capacidad de la madre de expresarse, pero entonces identificar cuando esto pasa y crear redes de apoyo o espacios donde las madres se sientan seguras y puedan compartir sus experiencias como lo están haciendo en este caso con las respuestas del formulario, ¿verdad? Ujú. Yo quería comentar también algo que creo que Joana lo mencionó al inicio, en donde una madre nos había dicho que debido a la lactancia se tiene como protección como método anticonceptivo, ¿verdad? Eso también lo estuvieron abordando los compañeros del podcast en el episodio pasado y la verdad es que sí ayuda a distanciar los embarazos entre sí, pero así como un método anticonceptivo por sí solo, no se estaría recomendando. Ujú. Bueno, Luis, justamente eso que nos estabas diciendo es parte de la educación sexual, que no solo podemos hablar del retorno a la sexualidad, sino también de los métodos anticonceptivos. Incluso podríamos hasta hacer todo un episodio hablando de sexualidad, ahí lo vamos a pensar. Pero bueno, el segundo tema que le preguntamos a las mamás es acerca de la recuperación después del parto. Entonces, no sé si Ale nos puedes comentar un poco las respuestas que nos dieron las mamás acá en este espacio. Sí, claro, yo, bueno, para la parte de recuperación, perdón, lo que se propuso fueron algunas preguntas orientadas, orientadas a conocer un poquito sobre lo que es la experiencia en el proceso de recuperación después del parto y durante el periodo de la lactancia materna. Entonces, además, lo que se intenta es visualizar la importancia de la red de apoyo que sea comprometida, ser responsable y afectuosa con la madre y su hijo o hija durante esas etapas. Entonces, como bien lo decías, dentro de algunas de las respuestas, ¿verdad? Que, digamos, obtuvimos 14 madres que nos ayudaron con este formulario. Entonces, dentro de algunas respuestas, entonces preguntábamos que cómo había sido la recuperación después del parto y durante la lactancia, y de estas 14 madres, 8 nos dijeron que fue muy exitosa. Y bueno, estas mujeres nos permitieron mencionar sus nombres, entonces dentro de estos están Evelyn Sánchez, Katiana Acuña y Ariane Rodríguez. Nos comentaban que fueron procesos muy exitosos o han sido procesos exitosos. Aparte, otras mujeres, 5 de esas mujeres nos comentaron que fue más o menos exitosa y una nos comentó que fue muy poco exitosa. Entonces, bueno, para el promedio que tenemos, ¿verdad? O la muestra que tenemos de 14 madres, más de la mitad indican que esos procesos han sido exitosos, lo que si bien indica algo positivo, también es importante entender por qué las otras madres no tuvieron como tanto éxito o consideraron que no fue tan enriquecedor el proceso. Además, otras preguntas, ¿verdad?, que hicimos fue que si opinaban que era necesario haber contado con otras herramientas u otros recursos para que estos procesos o exactamente el proceso de la recuperación después del parto fuera más exitoso. Y 8 de estas 14 mujeres nos comentaron que sí era necesario otras herramientas o recursos. Entonces, preguntábamos cuáles herramientas o recursos eran necesarios y que no existieron como tal. Y me parece muy interesante destacar algunas de las que nos pusieron. Por ejemplo, nos ponían que algo que era muy importante o que no sucedió como tal era la necesidad de acatar la ley del parto respetado. Y acá voy a hacer hincapié un momento para leer un poco sobre esta ley, ¿verdad? O de esos derechos que están asociados a lo que es el parto. Entonces, este documento se aprobó como tal en octubre del 2021, del año anterior, y se llama Derechos de la Mujer durante la atención calificada, digna y respetuosa del embarazo, el parto, el posparto y atención del recién nacido. Entonces, esta ley del parto respetado, dentro del artículo 2, vienen algunos incisos, ¿verdad? O algunos fines que tiene como tal la ley. Entonces, por ejemplo, dice, en la parte A del artículo 2 dice, asegurar la participación de las mujeres gestantes mediante decisiones conscientes e informadas
sobre la forma y las condiciones del trabajo del parto, del nacimiento, el posparto, la lactancia materna, el apego inmediato y el cuidado responsable del recién nacido. Además de que también en la parte B dice que es mejorar las condiciones de salud en la atención de la madre y el recién nacido durante el parto y el nacimiento, con criterios de calidad, un buen trato, promoviendo la atención calificada con gestión humanizada en el embarazo, parto y posparto, basados en la dignidad, los derechos humanos y la atención de las necesidades de las madres, las personas recién nacidas y la familia. Y aquí es súper importante destacar que se da todo esto, se necesita todo esto en los ámbitos físicos, psíquicos, cultural y emocional. Y así, bueno, también vienen otros apartados, ¿verdad?, durante el proceso de esta ley, pero me pareció muy importante destacar esto porque acá se enfatiza muchísimo sobre aspectos que ya hemos tratado en otros episodios del podcast, como lo es el apego inmediato, ¿verdad? La necesidad de que exista, por ejemplo, una lactancia efectiva en la primera hora del nacimiento del bebé, entonces que exista un acompañamiento y el respeto de esas condiciones en el momento en el que, claro está, se pueda, ¿verdad? Se permita bajo las condiciones en las que nace el niño o la niña. Además de que también me parece muy importante destacar que se enfatiza que se necesita protección o apoyo en ámbitos tanto físicos como emocionales, ¿verdad? Y culturales, claro está. Entonces me parece muy importante destacar como esto que menciona esta ley de parto respetado. Ahora, para continuar con las respuestas, bueno, dos madres dijeron, y entre estas están Ariana Rodríguez, que se podría necesitar un poco más de apoyo por parte de las personas alrededor de la madre para que ésta pueda comer y descansar más tranquilamente, ¿verdad? Que es algo que también hemos tocado en otros episodios y que nos comentan que tal vez se requiere un poco más de apoyo acá porque, como ya hemos hablado, se pretende que la madre pues no solamente responda con su papel de madre, sino como con su papel de cumplir con las tareas dentro de la casa, por así decirlo, cosa que no debería ser así. No sé qué opinan ustedes sobre esta necesidad de repartir los roles más equitativamente, ¿verdad? En esas tareas. Sí, yo creo que eso es importante, perdón, Liz. Porque no hablamos solo como del espacio de la mamá, tal vez, o el papá, sino en general la familia. O sea, si se puede ayudar a la mamá y ojalá sea madre primeriza, poder ayudarla, digamos, en las labores del hogar, que ojo, no son remuneradas, ¿verdad? Si hablamos de una mamá que se dedica al hogar, eso no es remunerado también. Entonces, tener que llevar con el posparto, más mantener, digamos, todo en orden dentro de la casa no es sencillo, sobre todo si es una madre primeriza. Entonces, no solo red de apoyo, digamos, del papá, de incluso, digamos, educación dentro de la clínica de lactancia, por ejemplo, o como tal todos estos cursos de preparación para el parto que les dan, sino también como tal la familia que les puedan dar este apoyo, y más que un apoyo como físico, digamos, de que vayan y le ayuden a cocinar, por ejemplo, o que les enseñen a cambiar al bebé, porque muchas no saben, sino también un espacio donde ellas puedan hablar, que es lo que mencionabas en el artículo, como esa ayuda también emocional y cultural de que es un apoyo, digamos, es un aporte que igual lo estás haciendo para una persona futuro, digamos. Sí, exacto. Yo iba a mencionar lo mismo, nomás que el apoyo, también resaltar que el apoyo como dice, de la pareja es importante, de la red que está ahí, con información que sea verídica, por supuesto, porque puede haber muchos comentarios acerca, en lo específico, de la lactancia materna, ¿no? Pero para esto, el punto que también veníamos hablando en la primera parte, la importancia de la educación en estos temas. Sí, claro, chicos, es súper importante, ¿verdad? Fortalecer, que es parte de la tarea que tenemos con el podcast, ¿verdad? Como brindar información y que las mujeres conozcan que no solamente hay una norma de una realidad, sino que existen muchísimos contextos y acá en todos los contextos se va a necesitar apoyo, ¿verdad? No solamente es la madre la que debe responder con las tareas. Entonces tienen muchísima razón. Además, dentro de estas respuestas que también nos dieron las madres, dos dijeron que era necesario o era una herramienta más importante, ¿verdad? En este caso del posparto, hablar de manera real y lo que el posparto conlleva tanto a nivel emocional y físico de la madre, ¿verdad? Porque puede ser como que en esos cursos de capacitaciones existe como, ¿verdad? Un protocolo o se les menciona por encima qué es lo que va a pasar en el posparto y así, pero las madres comentaban que entonces se ocupa un acercamiento más real
y puede sonar un poco feo, pero más crudo de lo que va a conllevar tanto a nivel físico y emocional de la madre, ¿verdad? Como no mentirles, ni decorarles, ni romantizar el proceso. Asociado a esto, también enfatizaban sobre la importancia de un acompañamiento y un seguimiento continuo, y que ojalá estuviera como asociado a las necesidades económicas de las madres, porque claro está que no todas las madres tienen los mismos ingresos ni la misma capacidad adquisitiva. Entonces, por ejemplo, una madre que se llama Verónica Campos nos comentaba que ella tuvo una cesárea y que lamentablemente no contó con ejercicios o una asesoría efectiva para recuperar su peso pélvico. Entonces, eso es lamentable, ¿verdad? Porque si bien el parto y todos esos procesos deberían ser procesos efectivos y exitosos dentro de la medida, a veces después del parto se abandona un poco, ¿verdad? Como el acompañamiento, y la madre tiene que ver por sus propios medios como, por así decirlo, garantizarse la salud y el bienestar, cosa que no debería ser así. Además, dentro de estas herramientas también se mencionaba que era necesario un abordaje interdisciplinario, y acá lo que viene es a contemplar otra vez la importancia de la salud mental. Entonces, como que se hable, por ejemplo, de la depresión postparto, ¿verdad? De qué hacer en estos casos y a quién acudir en dado caso de que existan estas situaciones. Entonces, esas son algunas de las herramientas que comentaban. Y ahora entonces, ya entrando con lo que es igual en el tema de la recuperación, creímos importante abordar lo que es el tema de la red de apoyo, que diferentes autores lo determinan como el conjunto de relaciones interpersonales y sociales que pueden desempeñar tanto un papel protector como de riesgo para los individuos, dependiendo del contexto en el que se desarrollan estas relaciones, y que por lo tanto las relaciones establecidas dentro de la red de apoyo están vinculadas a los contextos sociales, culturales, políticos y religiosos, etcétera, que se transmiten entre las diferentes generaciones. Y en este sentido van a ir interfiriendo directamente en la forma en cómo se produce o se desarrolla procesos como lo pueden ser la lactancia materna en la vida de las mujeres, ¿verdad? Esto es un concepto que viene de Girardi Baraldi y otros autores para el 2020. Entonces, asociado a esto, se les preguntó a las madres que si conocían lo que era la red de apoyo, y 6 de 14 madres nos decían que no conocían el concepto. Entonces, esto me parece un poco alarmante, ¿verdad? Porque desde los servicios de salud incluso se les debería de fortalecer el concepto y brindar herramientas para que esta red de apoyo sea, pues, exitosa y comprometida con el proceso. Además, entonces se les preguntó que si tuvieron esa red de apoyo, entonces cómo se comportó durante la recuperación postparto, y 9 contestaron positivamente, 3 contestaron que más o menos o de forma regular se comportó esa red de apoyo, y 1 contestó que negativamente. Entonces, digamos que es un porcentaje exitoso en lo que es esta parte de la recuperación postparto. Pero acá es importante destacar que, por ejemplo, 10 de estas 14 madres nos comentaban que sus hijas o hijos nacieron en la etapa pandemia, ¿verdad? Como del 2020 para acá, y tienen aproximadamente un año de brindar lactancia, por lo que la red de apoyo simboliza una gran fuente de sostenibilidad de acompañamiento en estos procesos. No sé qué pueden opinar ustedes respecto a la red de apoyo y cómo se asocia, ¿verdad?, a lo que es el proceso de la pandemia por COVID-19. Sí, yo creo que es importante porque, como dices, la red de apoyo son todas esas relaciones que cada madre tiene con, no solamente con la familia, sino también puede ser con un círculo de amistad, en el trabajo, en diversos lugares, ¿no? Y desde la pandemia, ver cómo ha cambiado, por ejemplo, relacionado a la lactancia materna, toda esta información que se difunde, no sé, digamos, a nivel de redes sociales puede haber como eh, compartir una información que no es tan verídica, ¿no? Entonces, por ese lado también. Sí, claro. Bueno, de mi parte, quería creo yo que también ese espacio de pandemia permitió que muchas familias pudieran estar más en contacto, digamos. Tal vez la necesidad del padre a la hora de ir a trabajar, pues no permitía tener como tal vez esa vivencia tan cercana con la mamá y el bebé dentro de la lactancia materna, como para poder brindar un
o ver las necesidades que la mamá tiene en medio de la lactancia o en medio de la crianza con su bebé. Y eso es algo que mencionabas también dentro del concepto de la red de apoyo, que es aquellas relaciones que pueden desempeñar tanto un papel protector como de riesgo incluso. Entonces, no es solo de brindar apoyo como tal, sino que también una ausencia, un abandono o incluso hasta comentarios negativos pueden impactar mucho la salud mental, incluso el desarrollo dentro de la lactancia materna, porque es un proceso hormonal también. Y las hormonas dentro del cuerpo de la mujer también se asocian mucho a procesos emocionales. Entonces, Claro. creo que este espacio de pandemia, como dicen las mamás, que hubieron comportamientos más positivos, fue gracias como a ese acercamiento que pudieron tener con las familias ya un poco más cotidiano, más diario. Sí, claro, y de hecho creo que asociado a esto que estás diciendo, que es muy interesante, y a lo que decía Luis también, es que dentro del formulario también reportaron positivamente que 12 de las 14, esta misma red de apoyo se comportó satisfactoriamente durante lo que ya fue el proceso directo de la lactancia materna, ¿verdad? Entonces, que de 14 de estas mujeres, 12 reportaran comentarios positivos, pues es realmente gratificante para nosotros y nosotras. Porque existe entonces una mayor concientización y como vos lo decís, yo, un mayor acompañamiento debido a la pandemia, ¿verdad? En los casos que se pudo. Acá me parece importante destacar que, por ejemplo, Katiana Acuña, Verónica Campos y Ariane Rodríguez nos comentaron que si bien han tenido un proceso satisfactorio durante lo que es la lactancia materna y el apoyo, han necesitado ir aclarando diferentes mitos asociados a la lactancia materna, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado y que de hecho se trató en el episodio anterior, referente a estos mitos que van asociados o que se van pasando de generación en generación y que más bien, como vos decís, pueden crear factores de riesgo más bien, ¿verdad? Si no se desmitifican, perdón. Además, bueno, asociado a estos puntos básicos que comentaron referente a lo que es la recuperación, es importante también destacar que entonces, como vos lo decís, la red de apoyo puede ser buena, por así decirlo, ¿verdad? Puede dar factores protectores, pero también puede propiciar factores de riesgo. Dentro de estas cosas que comentaban las madres, dice así, resaltan también la importancia de erradicar mitos asociados a consejos que se han pasado de generación en generación, e incluso que se manifiestan dentro de los mismos servicios de salud, ¿verdad? Y acá esto se destaca porque si bien las madres comentaban tener la mayoría un proceso de lactancia materna satisfactorio, a muchas de estas mujeres se les ha recomendado abandonar la lactancia materna. Y si bien, por ejemplo, una nos decía que a los 2 años de haber ya estado en este proceso de lactancia materna se le está diciendo que lo abandone, a mí me pareció súper alarmante que una nos comentara que apenas lleva 1 año y otra lleva apenas 8 meses y ya se les está diciendo que deberían de abandonar el proceso porque ya se están extendiendo mucho, ¿verdad? Entonces, esto está súper, no voy a decir que mal, porque claramente existen condiciones que rodean estos procesos. Sin embargo, lo ideal sería que las personas tengan el conocimiento de que la lactancia materna debería ser exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta mínimo los 2 años, ¿verdad? Entonces, si no hay condiciones como de salud o así que obligan a que la madre abandone este proceso, no debería ser abandonado y mucho menos debería ser aconsejado de ser abandonado, ¿verdad? Y bueno, ya para ir finalizando con esta parte de la recuperación y pasar con el siguiente y último tema, me parece importante destacar acá algunos consejos protectores que identificamos que se les ha dado a las madres. Dentro de esos consejos, entonces se recomienda lactancia exclusiva materna hasta los 6 meses, cada 2 horas. Sin embargo, esto puede ir cambiando, ¿verdad? Conforme el proceso de alimentación de cada bebé. Además, otro consejo protector era la importancia de la autonomía y el consenso. Esto quiere decir como esta comunicación y apego entre la madre y el hijo en la lactancia materna. Además, se recomendaba ejercicio o actividad física, descansar y respetar lo que el cuerpo le pide. Además, algo que me pareció muy curioso y que no lo he tomado como en cuenta es que se recomendaba que si usted visita a una madre que, ¿verdad?, está como en esos procesos, que puede ser un poco cansado, que no pretenda, por ejemplo, que la madre le vaya
a cocinar a usted si usted la visita, por ejemplo. Entonces se decía que si usted va a visitar a una madre, entonces que lleve su propia comida y que más bien si puede le lleve comida a la madre, porque claramente para no cargar más, ¿verdad? Y cansar a la madre en este proceso. Y también recomendaban no automedicarse, y algo que me pareció súper, súper chiva que mencionaron era que, bueno, una madre que se llama Jocelyn, que no nos puso apellido, recomendaba maternar en tribu. Entonces me parece súper inspirador, por así decirlo, de que exista esta sororidad en los espacios de lactancia materna para que sea sostenible y tenga como alcances mayores en red, ¿verdad? Entonces me parece muy importante. Y nada más acá para cerrar, voy a comentar rápidamente los consejos que más bien creemos que pueden ser de riesgo, como lo fueron destetar al año, que se les ha dicho que el bebé llora porque ocupa fórmula, ya que la leche no lo sustenta, que ya hemos comentado en estos episodios que eso no es así. Además, se les ha recomendado combinar la lactancia con alimentos sólidos, incluso antes de los 6 meses, ¿verdad? Que ya también hemos comentado que no debería ser de esta manera. Y mitos como que si se lleva una impresión, no debería amamantar al bebé, o que si se pone cepol en el pecho, va a secar la leche. Entonces, ¿verdad? Como todas estas cosas que se van pasando y que se normalizan y que pues más bien puede conllevar a crear factores de riesgo o que vulnerabilizan las realidades de cada mujer en sus procesos. Y entonces, asociado a esto, el compañero Luis nos va a hablar ya por último lo que comentaron las madres sobre estos estigmas o la importancia de tener información más verídica. Entonces... Perfecto, gracias Ale por lo que nos comentas. Ya para ir con el último tema que serían de los estigmas, primero voy a pasar a, a comentarles qué significa estigma. Se entiende por estigma a unas actitudes sociales respecto a algún tema, los cuales pueden ser estereotipos, prejuicios, entre otros. Así, es usualmente negativo y preconcebido, es decir, previo a experimentar en sí alguna situación. En el caso de la lactancia materna, por ejemplo, un ejemplo de estigma puede ser el no producir suficiente leche o que por tener los pezones pequeños no se puede alimentar bien al bebé, pero de esto vamos a estar un poco hablando mejor más adelante. En este apartado tenemos 4 preguntas y la primera que hicimos fue, ¿qué es lo primero que pensó cuando se dio cuenta que iba a empezar a amamantar? Entonces voy a empezar a compartirles las respuestas que nos brindaron. En primer lugar está como esa sensación de amor, de felicidad. También nos comentan ansias de tener este vínculo añorado desde siempre. Una sensación hermosa. Estaba en éxtasis de ver a mi bebé pegado al pecho. Emoción y amor, porque anhelaba ese vínculo. Saber que podría alimentar a mi bebé por medio de mí y qué es la mejor opción para su salud y bienestar. Sí, definitivamente no. Por eso también nosotros estamos acá apoyando y promoviendo la lactancia materna. Y así también están las respuestas que son como miedo, susto, que tal vez sería doloroso, miedo de no producir suficiente leche, como estaba comentando antes, de no poder amamantar por tener el pecho pequeño, de que me doliera, miedo de que a mi bebé no le gustara mi leche, y así, ¿no? Miedo en general por gran ignorancia sobre el tema, por ello decidí educarme para no tener miedo y en que esta madre nos comenta que lo que aprendió fue de manera autodidacta. Y por último también nos comentan que no quería porque creo que fue porque mi embarazo no era deseado, así que yo rechazaba todo lo relacionado. Además yo tenía perforaciones en los pezones y no quería quitármelas. Además al amamantar ya no iba a poder salir de fiesta o cosas así por bastante tiempo. Bueno, relacionado a este último comentario que nos dice sobre las perforaciones en el pecho, no afecta directamente a la producción de leche, puesto que la producción en sí de la leche materna se produce en las glándulas mamarias y esas están en el tejido mamario, que no está específicamente en el pezón, sino que están detrás del pezón, ¿no? Pero sí, generalmente como estaba comentando, más que todo es por una desinformación o bueno, ignorancia con respecto al tema, ¿no? Para eso estamos promoviendo más la educación, el conocer más sobre este tema para empezar a amamantar.
porque sí es normal sentir miedo, va a ser un proceso nuevo, es un proceso desconocido, pero para eso también la importancia de las redes de apoyo con la que contamos, con la que cuentan cada una de estas madres. Como segunda pregunta tenemos, ¿has recibido consejos, opiniones en contra de la lactancia materna? En caso de ser sí, ¿cuáles fueron? Y esa parte sí como que fue un poco más alarmante porque de las 9 respuestas que recibimos, prácticamente solo una nos dijo que ninguno. Y todos los demás fueron como consejos, opiniones en contra de la lactancia, ¿no? Voy a comentar rápidamente algunas. Ese bebé necesita chupón, no fue a mí. Fue a mi pareja, pero estaba al lado y fue como, ¿por qué razón? Eh, que todos los bebés necesitaban fórmula, que si lloraban mucho era porque la leche de la mamá no lo llenaba, que no era bien visto dar de mamar sin cubrirse, que le diera chupón y lo acostumbrara a ser independiente y no tenerlo tan acostumbrado a mí, algo a lo que nunca hice caso. Para mí darle pecho a mi bebé es primordial. Que ojalá fuera buena vaca porque en mi familia habían sido muy ricas. Que no diera lactancia materna porque se me caen los pechos, que se siente feo, que no le dé tanto a la bebé. Dele fórmula para que se llene. Y acá Verónica nos puso todo un listado que lo voy a compartir con ustedes, que sí es un poco preocupante, ¿no? Porque eso, es por esto que estamos compartiendo la información con ustedes, como las barreras, que más allá de las biológicas, las que pueden haber, la importancia de compartir información verídica para disminuir las barreras sociales alrededor de la lactancia materna. Nos dice, yo tenía poca leche, usted también va a tener poca leche, que le decía la madre. La bebé tiene hambre otra vez, usted no la llena, vamos a tener que darle suplemento. No sé, todavía le da teta, no le ha dado fórmula. Dele coladitos, tápese, no le va a llevarle la leche. ¿Cuándo va a iniciar la alimentación complementaria? Bueno, y así. Estos son unos de los comentarios que son reales, ¿no? Y por eso yo creo que es importante conversarlos para que también ahí les ir disminuyendo el tabú. No sé ustedes qué opinan sobre algunos de estos comentarios que hemos recibido en esa parte de estigmas en contra de la lactancia materna. A mí lo que me parece muy interesante es que la mayoría de estos comentarios las madres ponen que vienen de la familia, ¿verdad? De este mismo vínculo. Y entonces, como decía yo, puede que la pandemia haya ayudado a que la familia esté más cerca de la madre. Sin embargo, ¿qué tan efectivo es este acercamiento y qué tan presionada se puede sentir la madre al cumplir con estos consejos, ¿verdad? Entonces, es súper importante entonces que las madres tengan como herramientas como este podcast en donde se les apoye y facilite información que sí está respaldada, digamos, científicamente, y entonces que tengan, por ejemplo, un salvaguardia, por así decirlo, o una fuente de información extra que les permita decidir mejor sobre el proceso. Incluso también un espacio como donde ellas puedan comentar acerca de esto, porque pueden llegar hasta normalizar esos comentarios o ignorarlos y pues no darse cuenta que ellas desde una posición también que es más directa con el proceso de lactancia pueden comentar acerca de los beneficios como tal para su bebé, que son las que las están viendo de primera, digamos, y no porque mi suegra, mi hermana, mi mamá, lo que sea, lo hicieron de una manera diferente, quiere decir de que yo lo tengo que hacer igual a ellas o que me va a servir lo mismo. O sea, yo creo que espacios como este, como el podcast o por ejemplo las charlas que damos en el TCU, en los espacios de ciclos de apoyos que le damos a las madres desde acá o desde proyectos que están aquí en Costa Rica, por ejemplo, pues vemos de que realmente les dan la información que tienen que ser y que les dicen las cosas como nos decían unas mamás ahora, de que les hablen más real de esa manera, o sea, como esto va a pasar, esto es lo que te van a decir y así lo tienes que abordar. Exacto. Sí. Exactamente, sí, estamos ahí defendiendo nosotros la lactancia materna porque hablamos desde la información científica, como por ejemplo acá, que no se va a producir suficiente leche, eso no es es como un mito, digamos, ¿no? Eso sería más que todo por algunos problemas ya de salud que se tendrían que ver, pero no es como algo que se va a dar sí o sí, ¿verdad? También lo de la fórmula, que nosotros recomendamos 1000 veces antes lo que es la lactancia materna, ¿no?
pero sí, todos estos son como más comentarios que se dan y pueden influir. Al final lo que decide es la madre, pero para eso estamos nosotros con este espacio y con el espacio los espacios del TCU para compartir información que sea verídica y procesada, verificada sobre estos temas. Bueno, ¿qué tema? Nuestra tercera pregunta fue, ¿qué temas relacionados a la lactancia considera que son estigmas? Y acabo de comentar algunos de los más importantes. El valor nutricional que aporta versus una fórmula, que dar la teta fuera, el tiempo que mi bebé se pega a la teta, restricción innecesaria de alimentos, cubrirse el pecho, quedar de mamar deforma el pecho, que si como frijoles le hace daño al bebé, cosas referentes a la alimentación. En este punto quería hacer como un comentario porque nosotros tenemos en el podcast mismo un episodio en donde hemos dedicado completamente a la parte de la nutrición de la madre. Más que todo, los alimentos bueno, las cosas que sí se deben evitar en el proceso de amamantamiento está la cafeína, no consumir mucho café y el alcohol. Y otros alimentos que se promueven son como los alimentos que son ricos en hierro, proteínas y calcio, como las lentejas, los cereales y más que todo eso, ¿no? Lo de que si se asusta no puede amamantar, que si se da mastitis no se puede amamantar, que no puede comer alimentos específicos porque le afecta el cólico, que el bebé se malcría. Los estigmas relacionados a la lactancia prolongada, el destete, pero también lo cansado que puede llegar a ser a lo largo de los meses y que este cansancio no sea mal visto, que se entienda como un sentir y no una queja, porque a veces lo expreso y me hacen sentir como si no quisiera ser mamá o algo así. Así que complicado este tema, ¿verdad? Por eso también la importancia de las redes de apoyo con la que cada una madre cuenta. Con cada una de las madres cuenta, perdón. La sexualidad, sí, importante también, eso es lo que estamos tratando un poco en este podcast, en este episodio, perdón, pero quizás podríamos abordarlo completamente en uno nuevo. Pelearse la teta cuando el bebé tiene hambre, que alguien dé su opinión no pedida y uno les demuestre con fundamento que están equivocados. Y por último, casi todo realmente. Ahora ya no tanto, pero aún hay gente que mira mal a las madres que amamantan en público. Sí, ¿verdad? Todo esto son como construcciones sociales que en este bloque cultural del podcast hemos estado conversando que no, al final afectan a cómo se mira la lactancia materna, pero esto es algo natural, ¿no? Recalcar que es algo natural, que es un proceso que se debería normalizar en la sociedad, el amamantamiento. Y bueno, ya para ir cerrando, nos comentaron para ya cerrar con este tema del tamaño de los senos que impide a la madre producir suficiente leche, quería comentar que esto también es un mito, puesto que la teoría nos dice que aunque algunas mujeres tienen mayor cantidad de grasa en las glándulas mamarias, el tejido glandular, que es el que produce la leche, es casi el mismo tamaño en todas las mujeres, por lo que solo se necesita de una técnica adecuada de succión para garantizar una buena producción de leche. Y en conclusión, no existe una evidencia científica que demuestre que una madre con senos pequeños produzca menos cantidad de leche que otra con senos grandes. Ya para ir cerrando con el podcast, la última pregunta que les dijimos a las madres fue: ¿cuáles temas relacionados a la lactancia cree que son importantes abordar? Esto también como para considerarlo nosotros en los próximos episodios. Están lo de los brotes de crecimiento, los beneficios, que eso ya hemos estado hablando en los primeros episodios de nuestro podcast, la técnica de la lactancia materna, que al principio es difícil, pero sí se puede, el proceso que mamá y bebé viven a diario, y sí, eso más que todo. Acá quería resaltar, como ya para ir terminando con el episodio que se hizo un poco largo, es el comentario que nos dio Verónica Campos sobre estos temas que se deben abordar. Me gustaría que pelearse la teta no fuera tabú, que no fuera sexoso, que tuviéramos libertad de alimentar a nuestros bebés. También que se defienda más la lactancia materna, como puede ser que en la clínica de lactancia de un hospital nacional, 2 mujeres con menos de 24 días de posparto estaban discutiendo cuál era la mejor fórmula que le daban a su bebé.
Y porque las conozco digo que no se les prescribió un médico, fue por las inseguridades, porque hay mucho bombardeo de anuncios sobre sucedáneos y cuando se empieza en eso se convierte en un círculo vicioso del cual sin la ayuda correcta no se sale. A una de ellas le ofrecí donarle leche materna para que suplementara el bebé porque sabía que su situación económica no era estable para estar comprando fórmula. No se pudo. Ahora solo da fórmula. En lo personal esto me entristece mucho, ¿no? Yo con este comentario quiero ya ir cerrando el podcast y pedirles, no sé si alguna reacción o consideración tienen sobre este punto de lo de tabú, todo este tabú que aún existe alrededor de la lactancia materna. Bueno, de mi parte, yo creo que aquí, por lo menos aquí en Costa Rica, estamos en ventaja, sabiendo que en hospitales que son nacionales, pues estatales, que son públicos, bien tienen una prohibición de parte de las enfermeras de darles fórmula de entrada a los recién nacidos, ¿verdad? Siempre se les educa a la mamá, por ejemplo, cómo tener un agarre adecuado y si no logran eso, no los dejan salir del hospital, básicamente. Pero sí existen estos casos, como nos menciona Verónica, que las mamás se inundan de miedo y aquí es donde es importante estas redes de apoyo, como estos espacios donde ya se puedan educar, donde realmente haya alguien que las mantenga como a pie, a decirles, escucha, no están solas, esto es normal, esto te puede pasar y que realmente pues tienen que luchar contra muchas cosas, comentarios que están allá afuera, que pueden venir tanto de la familia como de la gente que es ajena también a ellos, como nos decían, que ojalá no fuera un tabú. Y yo creo que no solo aquí desde el podcast, de todos los que los conformamos, sino también dentro del TCU y gracias a nuestra coordinadora, pues hemos aprendido a tener pasión también por este tema, que es un tema de salud pública. No es únicamente las mamás, sino de todos en general, porque todos tuvimos que pasar por ahí. Entonces realmente, como dice Ale, ojalá que todas puedan tener el apoyo, que puedan tener a alguien que las pueda escuchar, sino igual pues decirle que aquí dentro del TCU son bienvenidas y que igual que tengan un lindo Día de la Madre acá, que es este 15 de agosto, y que para las nuevas mamás decirles que no están solas. Sí. Muchas gracias ahí por las palabras. Yo ya quiero cerrar también agradeciendo a las 14 madres que gracias a ellas ha sido posible este episodio por responder el formulario que se compartió. Y nada, es un proceso en que sí se va a estar en constante lucha porque son barreras sociales, el tabú no es como que desaparezca de un día para otro, pero acá vamos a estar nosotros en este espacio y siempre va a haber espacios en los que se promueva la lactancia materna. Sí, no. Agradecerles por habernos escuchado durante todo este episodio que se hizo un poco larguito, recordar que somos parte del TCU, Estrategias para la Promoción de la Lactancia Materna Efectiva y Prolongada, y nos pueden encontrar en diversas redes, en Facebook como TCU 622, Promoción de la Lactancia Materna Efectiva y Prolongada, en Instagram como @tcu_lactancia materna, en TikTok tenemos también @UCR Lactancia Materna, y por último tenemos un canal de YouTube donde nos pueden encontrar como TCU Lactancia Materna. Nos estaríamos viendo entonces de acá en 15 días y nada, tengan un feliz Día de la Madre. Chao, chao. Chao.